para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Meditando en este pasaje bíblico, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula David y Saúl. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1, nos decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, página 322, y nos dice: Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el repaso de la lección de esta semana viendo el tópico del día domingo, cuyo título es En el desierto de Zif. El punto A nos propone describir la actitud de David hacia su agresor. David había quedado ocultándose en el desierto de Zif, al sur de Judá, en la zona sur-oeste del Mar Muerto. La gente de Zif, al igual que los de Keila, fueron a Saúl y dieron con el paradero de David. Entonces Saúl salió tras David con 3.000 hombres. Cuando Saúl llegó al desierto de Zif, acampó, y habiendo llegado la noche, David se infiltró en el campamento de Saúl, llevando consigo a su sobrino, Ab-Isaí. Ambos entraron a la tienda del rey, y Ab-Isaí dijo lo mismo que sus hombres le habían dicho en la cueva de Engadi. Además, se ofreció él mismo a clavarlo de una sola estocada en la tierra con su propia lanza. Nuevamente David detuvo ese intento de asesinar al rey, que fue ungido de Jehová. Recordemos que esta hazaña pudo hacerse porque la Biblia nos relata que Dios mismo intervino enviando un sueño profundo sobre el campamento. Al día siguiente, se paró a lo lejos del campamento y dio gritos anunciando que había estado en el campamento e inculpó al general de Saúl, Abner, por no haber cuidado como debía a su señor. El espíritu de profecía nos dice en el libro Dones Espirituales, tomo 4a, página 91, que cuando Saúl fue puesto reiteradamente bajo el poder de David y sus seguidores querían matarlo, David no les permitió hacerlo, aunque él temía constantemente por su propia vida, y era perseguido como una bestia salvaje por Saúl. La pregunta B nos indaga: ¿por qué Saúl era tan peligroso incluso ahora? Los versículos citados nos relatan que, al igual que en el desierto de Engadi, Saúl se arrepiente de haber estado persiguiendo a David y promete no perseguirlo más nuevamente. Recordemos que esa situación que están atravesando en ese momento es consecuencia de la ruptura de una promesa hecha anteriormente bajo casi las mismas circunstancias. David dice que si es que Dios fue quien lo envió a perseguirlo, él moriría en ese momento sin resistencia, como una ofrenda. Pero si eran otros los hombres que aconsejaban al rey que lo fuera a perseguir, les profirió una maldición, porque estaban obligando a David a irse del país y de la heredad que Dios mismo le había dado, para ir y refugiarse en un país pagano. Recordemos que ya David había dejado en Moab a sus padres para protegerlos de la venganza y la ira del rey. El espíritu de profecía nos dice en Patriarcas y Profetas, página 719, que a veces, después que los hombres de mente corrompida se dedicaron a hacer y decir cosas inicuas contra los siervos del Señor, se arraiga en su mente la convicción de que obraban mal. El Espíritu del Señor contiende con ellos y humillan su corazón ante Dios y ante aquellos cuya influencia procuraron destruir. Pero, cuando vuelven a abrir las puertas a las sugestiones del maligno, reviven las antiguas dudas,
La vieja enemistad se despierta y vuelven a dedicarse a la misma obra de la cual se habían arrepentido y que por algún tiempo abandonaron. A tales personas, Satanás puede usarlas después que adoptaron esa conducta, con mucho más poder que antes. El Señor nos ayude a comprender estas lecciones que tenemos de aquí en adelante para ver cuál es el comportamiento que tiene un hijo de Dios frente a sus enemigos y cómo Dios también bendice estas tomas de decisiones. Lunes 1 de febrero. El mal de la envidia. ¿Hasta qué punto la respuesta de Saúl a la misericordia de David podría ser confiable y por qué? En los textos bíblicos de 1 Samuel capítulo 26, David expone el trato que había tenido con Saúl a pesar de la persecución de Saúl contra David. Y redondeando la idea, David le dijo a Saúl: Jehová pague a cada uno según su justicia y lealtad, pues yo no quise extender mi mano contra su ungido. En este segundo caso en que David respetaba la vida del rey, hizo una impresión aún más profunda en la mente de Saúl y arrancó un reconocimiento humilde de su falta. Saúl reconoció la rectitud de David, lo bendijo y luego regresó al palacio. Sin embargo, David no se confió de esta actitud de Saúl, sino que fue a buscar refugio a la tierra de los filisteos, pues no sabía si Saúl seguiría por mucho tiempo en esa actitud humilde. Ahora, Saúl escuchó a cada falso testigo y recibió con ansias cualquier cosa que fuera en contra del carácter de David, aunque no tuviera fundamento alguno para justificar su odio y la intención de matarlo, según Comentario Bíblico, tomo 2, página 1013. Pregunta B. Explica cómo la envidia que arruinó la vida de Saúl es una causa común de desdicha en muchos hoy en día. La envidia, según el texto de Proverbios, corroe los huesos y es más tóxica que la furia y la ira. Además, ¿qué hace la envidia con cada uno de nosotros? Nos hace desgraciados y nos llena de sospechas. La envidia es hija del orgullo y conduce al odio y eventualmente a la venganza y al homicidio. La envidia y los celos son como dos hermanas que se combinan en su actividad. La envidia llevará a un hombre a desear algún bien que otro posea y le impulsará a usar todos los medios a su alcance para derribar y dañar el carácter y la reputación de aquel en cuyo lugar desea estar. Según la señal de los tiempos del 2 de noviembre de 1888. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día martes 2 de febrero estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Apresurándose cuesta abajo. El inciso A nos dice, además de la envidia, nombra otra característica de Saúl a evitar y nos cita Juan 12, el capítulo 12, el versículo 43, que nos dice, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces podemos ver cómo Saúl se preocupaba más por recibir el aplauso, el agrado y la gloria de los hombres que recibir la aprobación divina. Cada uno de nosotros como cristianos debemos buscar recibir la bendición y la aprobación de Dios. Dice que la norma de lo bueno y lo malo era la norma baja del aplauso popular. Entonces, la norma de lo bueno y lo malo para Saúl era la norma baja del aplauso popular, ¿no? Ningún hombre, nos dice, está seguro cuando vive para agradar a los hombres y no busca primeramente la manera de obtener la aprobación de Dios. La pregunta B nos dice, ¿qué destino derivado de la trágica experiencia de Saúl debería hacer que toda alma temerosa de Dios se sienta amonestada? Y nos cita Proverbios 26, capítulo 26, el versículo 24 al 27, que nos dice lo siguiente: El que odia disimula con sus labios, pero en su interior maquina engaño. Cuando hablares amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio es encubierto con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cavare foso caerá en él, y el que rueda la piedra, ésta volverá a él.
Entonces podemos ver cómo Saúl, a través del odio, abrió la puerta a Satanás, y éste nubló su entendimiento. El odio nubló sus sentidos, y Satanás estaba dirigiendo la vida de Saúl, ¿no? Nos dice la nota, no era a David quien no le había hecho daño alguno contra quien luchaba el rey. Estaba en conflicto con el Rey del cielo. Pues cuando se permite a Satanás que controle la mente que no quiere ser regida por Jehová, él la conduce de acuerdo con su voluntad, hasta que la persona que así queda en su poder se convierte en un instrumento eficaz para llevar a cabo sus designios. Entonces, se nubló tanto el entendimiento del rey por el odio, ¿no? Y a través de estos sentimientos malos abrió su mente a que Satanás dirija su vida, y se nubló tanto su entendimiento que no se daba cuenta que no era contra David que luchaba, sino contra Dios mismo, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos debemos ser amonestados con esta historia de Saúl, ¿no? Que nosotros no demos cabida en nuestra mente al odio ni a Satanás, ¿no? La pregunta C nos dice, ¿cómo la amargura de Saúl actuó contra sí mismo y afectó a toda la nación? Nos cita Salmo 52, 2 al 5 e Isaías 3, 12, segunda parte. Y nos dice, agravio maquina su lengua, como navaja afilada hace daño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia. Y Isaías, el capítulo 3, el versículo 12, última parte nos dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces podemos ver cómo Saúl se concentró más en odiar y perseguir a David que en gobernar a su pueblo y cumplir la función que Dios le había dado, que era la de ser rey de Israel. Entonces, ¿de qué manera quedó cegado por el odio? Y cómo Satanás tomó dominio de su mente, que él, en vez de ser un buen rey, se preocupó más por perseguir a David, ¿no? Nos dice la nota, ¿qué ejemplo dio Saúl a los súbditos de su reino con su desesperada e injusta persecución de David? ¿Qué registro estaba permitiendo que se colocara para las generaciones futuras en las páginas de la historia? Procuró volcar toda la marea del poder de su reino dentro del canal de su propio odio al perseguir a un inocente. Todo esto tuvo una influencia desmoralizadora sobre Israel. Entonces, que Dios nos ayude y que podamos, con la ayuda de Dios, no odiar a nuestras personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Podemos ver que el odio causó que David fuese cuesta abajo. Que dejemos que nuestra vida sea gobernada por Dios y que Él pueda dirigirla y que podamos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 4, perteneciente al día miércoles 3 de febrero, cuyo subtítulo es Revelando la raíz. La pregunta A nos dice, ¿cuál es la fuente real de la envidia? El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 8, y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró todos los reinos de la redondez de la tierra en un momento de tiempo, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete detrás de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios tuyo adorarás, y a Él solo servirás.
Vemos entonces que Satanás es la fuente de la envidia. Por envidia, Satanás planeó la traición, el juicio y la crucifixión de Cristo. En el Calvario se reveló el verdadero carácter de Satanás y el universo se horrorizó ante semejante crueldad originada en la envidia. Su odio, manifestado en la muerte del Hijo de Dios, colocó a Satanás donde su verdadero carácter diabólico fue revelado a todas las inteligencias creadas que no habían caído por el pecado. Los santos ángeles se horrorizaron al ver que uno de ellos podía caer tan bajo como para ser capaz de semejante crueldad. El Espíritu y Profecía, tomo 3, página 183. La pregunta B nos dice, describe las distintas tácticas del enemigo contra nosotros actualmente. Santiago capítulo 3 versículos 14 al 16 nos dice, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es la obra de Satanás tentar las mentes, insinuará sus sugestiones arteras y agitará dudas, cuestionamientos, incredulidad y desconfianza de las palabras y acciones del que lleva responsabilidades y que está tratando de implementar los planes de Dios en sus labores. Es el propósito especial de Satanás volcar sobre y alrededor de los siervos elegidos de Dios dificultades, perplejidades y oposición, de modo que se vean obstaculizados en su trabajo y que, si es posible, se desanimen. Los celos, las luchas y las conjeturas malignas contrarrestarán en gran medida los mejores esfuerzos que los siervos de Dios asignados a una obra especial sean capaces de realizar. El plan de Satanás es sacarlos del puesto del deber trabajando mediante sus agentes. Usará como sus instrumentos a todos los que puedan instigar a albergar desconfianza y sospechas. Hay en la naturaleza del hombre, cuando no está bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, una inclinación a la envidia, los celos y la desconfianza cruel, la cual, si no es subyugada, conducirá a un deseo de socavar y denigrar a otros, mientras que espíritus egoístas tratarán de afirmarse en ellos mismos sobre sus ruinas. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 376 y 377. Nos esperan tiempos peligrosos. El espíritu de destrucción y de violencia aumenta en el mundo, y en la Iglesia el poder humano se vuelve predominante. Aquellos a quienes se ha confiado posiciones de confianza piensan que tienen derecho a dominar. Los hombres a quienes el Señor llama para ocupar cargos importantes en su obra deben cultivar un sentimiento de humilde dependencia de Él. No deben tratar de abarcar demasiada autoridad, porque Dios no los ha llamado a dominar, sino a hacer planes en cooperación con sus compañeros de labor. Todo obrero debe considerarse sujeto a los requerimientos y las instrucciones de Dios. Lamentablemente, en muchas iglesias se ve esto, como el poder predominante de las personas, cuando no están sujetas al Espíritu de Dios, son sujetas a sus propias pasiones. La mente, cuando no es humilde y no se reconoce pecadora, empieza a buscar el pecado en otras personas. Lamentablemente, si esa influencia abarca a muchas personas, la ruina en la congregación es inminente. Los trabajos no se realizarán, las pocas personas sujetas al Espíritu de Dios se ven siempre en problemas porque el grupo predominante busca hacer, con egoísmo, su voluntad. Tenemos hermanos que están sujetos al encanto de Satanás. Oremos muchos por ellos. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo luche para que esta persona pueda escuchar sus gritos. Hermanos, oremos y oremos, tengamos amor por ellos. Y si se encuentran que fueron participantes de este grupo, oren para no caer. Luchen contra la tentación y contra el orgullo propio. Se necesita más relación con Dios y con el Espíritu Santo, y poner en práctica los consejos que Él nos da para poder dominar el carácter, los pensamientos y toda aquella cosa que se ha cultivado por mucho tiempo. Con Dios es posible. Así que, hermanos, es mi deseo de oración que podamos orar mucho por nuestros hermanos, por nosotros mismos,
y para que podamos luchar juntos, como nos dice el verso áureo, junto a Dios. Y de esa manera no temer, porque confiamos en el poder del Todopoderoso. Que tengan un muy feliz sábado, hermanos. Amén. Continuamos con el estudio de la lección con el día jueves bajo el tópico Esperanza en medio de la tormenta. La pregunta nos dice, a diferencia de Saúl, ¿cómo podemos ser inspirados por la actitud de David en el desierto, incluso en sus tiempos más descorazonadores? Los versículos de los salmos aquí citados hacen referencia a una cosa en común. No importaba qué tan angustiante y desesperada situación se encontrara David, tenía una plena confianza en que Dios lo estaba cuidando. La pluma inspirada nos dice en el Espíritu de Profecía, tomo 1, páginas 386 y 387, que mientras David pasaba así por severas pruebas y dificultades, manifestó una confianza inquebrantable en Dios y estaba especialmente embuido en su espíritu al componer sus cánticos que relatan sus peligros y liberaciones, atribuyendo alabanza y gloria a Dios, su misericordioso preservador. Recordemos que la música no solo es una expresión instrumental melodiosa, sino que también es una ofrenda y una oración a nuestro Padre Celestial. Así que era usada por David ya sea como oración de súplica, como también de agradecimiento. La pregunta B nos interroga diciendo, ¿qué esperanza animó el corazón de David en la cueva y cómo puede esta esperanza reflejarse también en nuestra vida? Los versículos dan testimonio cómo era la dependencia de David para con Dios. En el Salmo 142 podemos rescatar las palabras, Tú eres mi refugio, esperanza y todo lo que tengo en esta vida. Y en el Salmo 31 nos dice que den ánimo y valor a sus corazones todos los que confían en el Señor. La pluma inspirada nos dice en la carta número 120 fechada el 5 de diciembre de 1898, párrafo 8, y que se transcribe en el comentario bíblico adventista referente al Salmo capítulo 17, versículo 5, nos dice lo siguiente. No debéis sorprenderos si no es placentero todo lo que hay en el camino hacia el cielo. Avanzad diariamente pronunciando la oración de David. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. En todos los caminos de la vida hay peligros, pero estamos seguros si seguimos donde el Maestro nos guía, confiando en aquel cuya voz oímos que nos dice, sígueme. La esperanza de David en aquellos días de persecución y problemas, en donde no podía confiar en nadie, en donde todo parecía estar en contra de él, David ponía su confianza en Dios y tenía la convicción de que Él lo guiaba y lo guardaba de todo mal. Pongamos esa misma esperanza en nuestro Padre Celestial. Amén. Hola, un feliz Santo Sábado para cada uno de los hermanos. Una alegría poder estar compartiendo en esta oportunidad con cada uno de ustedes. Vamos con la gracia del Señor a hacer un resumen. Vamos a afirmar lo que hemos aprendido durante esta semana. Con la gracia del Señor pueda ser de mucha bendición para nuestra vida espiritual. El tópico llevó como título David y Saúl. Salmos 27:1 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El deseo a todas las gentes, página 322, nos dice, los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. Y basado en estos dos versículos, entre el versículo y el párrafo del Espíritu de Profecía, entendemos que la lección nos hace énfasis respecto a la confianza y nos pone como protagonistas a David y Saúl, de tal manera que, cada uno de ellos desempeña una parte, ¿no? en esta historia, como al igual cada uno de nosotros también en la historia de este mundo desempeñamos una historia y por supuesto todo lo que hagamos tiene sus consecuencias, ¿no? Bien, consideremos entonces el tópico del día domingo en el desierto de Zif. Bien, acá en resumen entendemos que por segunda ocasión Saúl estuvo a merced de David, pero éste no quiso levantar su mano contra el ungido de Jehová. Saúl llegó a conocer la bondad de David, pero era alguien en quien no se podía confiar.
bueno, esta vez en comparación con la primera vez que le cortó un pedazo de la tela de la capa de Saúl, ahora tomó su lanza, ¿no? Y bueno, es interesante que David demostró realmente de que tenía un respeto al rey, y con esto dejó en claro de que Dios podría intervenir entre él y Saúl. Y bueno, la importancia también de considerar que le hizo ver de que no era correcto dejarse llevar por lo que los hombres dijeran, ¿no? En contra de David, si esto era lo que hacía que la persecución se hiciera cada vez más fuerte, ¿no? Bien, bueno, David siempre dando ejemplo porque el Espíritu de Dios estaba con él. En el tópico del día lunes entendemos que nos dice el mal de la envidia. La envidia arruinó la vida de Saúl, le carcomió hasta los huesos y le hacía un hombre desgraciado que sospechaba de todos y llegó a odiar y a matar a inocentes. Impresionante entonces la vida de este hombre que decidió por sí mismo apartarse de los caminos de Dios, y vemos entonces cuáles son las consecuencias de estar lejos de Dios. Entonces, nosotros debemos considerar, dice que la envidia y los celos son como dos hermanas que se combinan en su actividad. La envidia llevará a un hombre a desear algún bien que otro posea y le impulsará a usar todos los medios a su alcance para derribar y dañar el carácter y la reputación de aquel en cuyo lugar desea estar. Cuidado entonces con este espíritu. Bien, el tópico del martes se titula Apresurándose cuesta abajo. Y en este tópico resumimos que Saúl amaba recibir los honores de los hombres y su norma para determinar lo bueno de lo malo era la baja norma del aplauso popular. Esto arruinó al gobernante y al pueblo. Bueno, vemos que el pecado entonces nos lleva en un sentido descendente, ¿no? A medida que el tiempo transcurría y Saúl acariciaba más este pecado, este defecto de carácter, se acentuó más en su vida, que después él no discernía, no escatimaba también todas sus acciones. Y bueno, es triste, ¿no? Como el pueblo también fue afectado, ¿no? por la influencia de este rey. Cuidado entonces en nuestra vida. Revelando la raíz, nos dice el miércoles, Satanás es el originador de la envidia y a través de ella lleva a las personas a tener celos amargos, estar en contiendas y toda obra malvada. Con este estado de cosas busca desanimar a los siervos de Dios. Bueno, los siervos de Dios no están exentos de las dificultades, ¿no? Entonces sabemos que ¿quién está detrás de todo esto? Y por último, esperanza en medio de la tormenta. David estaba pasando momentos de crisis y dificultad, pero puso su confianza en Dios y avanzó orando. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Qué lindo entonces. Entonces David, todas sus quejas y lamentos las ponía ante ¿quién? Ante Dios, ¿no? Y bueno, porque sabía que Dios lo conocía. Que esta sea nuestra experiencia también. Dios bendiga a cada uno, es mi deseo y oración. En el nombre de Jesús. Amén.